Muy buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un gusto estar con ustedes esta tarde para platicar sobre los distintos mecanismos de participación democrática en vía directa. Me da muchísimo gusto ver ya rostros muy conocidos, nombres también. Significa que, bueno, pues han dado seguimiento a las actividades de la Escuela Judicial. Desde aquí un profundo agradecimiento a la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la doctora Gabriela Rubalcaba, al magistrado Felipe Lamata Pizaña, al magistrado presidente, también saludos, Reyes Rodríguez Mondragón, y pues a todas las magistradas y magistrados que integran también la sala superior. Pues iniciamos un poco nuestra plática del día de hoy, sobre los distintos mecanismos de participación directa. Me da mucho gusto saludarte, Alejandro, Jesús, Alonso, Francisco, León, Felipe, Jonathan, Jesús Antonio. Me da mucho gusto saludarles a todos. Martín, igualmente. Pues como es base platicar acerca de la democracia, pues hemos a lo largo ya de distintas jornadas se ha ido platicando de los distintos conceptos de lo que tiene que ver con la democracia. Entonces yo quisiera retomar algunos puntos para poder fijar las posturas correspondientes a lo que toca hacia otras consultas, ¿no? En distintas ocasiones ya hemos platicado que, bueno, pues la democracia tenemos que analizarla desde varios puntos de vista. Primero que nada, en términos del que lo señala Luigi Ferrajoli, pues la democracia podemos considerarla desde dos aspectos principalmente, la parte formal y la parte sustantiva. En la parte, por lo que corresponde a la parte formal, pues sabemos que corresponde a una tipología de Estado, de tipo de gobierno como tal, y que refiere justamente a la manera como elegimos a nuestros representantes. De esta manera, si la sociedad tiene la posibilidad de decidir quiénes serán sus dirigentes, quiénes serán sus servidores públicos, pues podemos hablar que formalmente nos ubicamos dentro de este concepto de la democracia. A diferencia de otras tipologías, por ejemplo, con la que tiene que ver con la monarquía, por ejemplo, donde, bueno, la sociedad no puede elegir al sucesor del monarca, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de España. Betty Hernández, ¿te acuerdas quién es el actual rey de España? Felipe VI. Muy bien, ¿y su papá, te acuerdas? No lo recuerdo. ¿No? Carlos, ¿no? El rey Juan Carlos, que justamente tuvo que abdicar en favor de su hijo Felipe, ¿no? Ahora, cuando le toque el turno de abdicar a él, entonces ahí parece que el cuestionamiento de acuerdo a los lineamientos de la sucesión del trono vía herencia, es decir, no hay una participación de la sociedad para la elección de ese encargo, pues, como tal, pues entonces lo que nos lleva a pensar es si la hija, ¿no?, que es la sucesora, si las mujeres también podrían, bajo este concepto de monarquía, tener este encargo como tal. Entonces, bueno, pues hablamos entonces desde esta parte formal de quién sí puede elegir y quién no, o cómo no se eligen a los líderes y dirigentes. Y a veces, por ejemplo, estas monarquías tienen digamos, tienen un régimen constitucional, es decir, están enmarcadas en un Estado de Derecho, y a algunos les atribuyen ciertas funciones relevantes para el gobierno, como el caso de la Gran Bretaña, ¿no?, que para todos es muy conocido, y por otro lado, otras funciones que más bien tienen que ver como una especie de historia, como de ascendencia, ¿no?, como digamos, esta parte más bien ceremonial, donde asisten pues las personas que están unidas o están vinculadas justamente a este tipo de gobierno. Pero, por ejemplo, en el caso de España, ahí le pedíamos a Luis Alberto, por favor, gracias, ya que cerró tu micrófono. En este caso, por ejemplo, pues recordaremos hace algunos años, en España se elige la sociedad, ¿no? Los electores escogen justamente a sus diputados
Y una vez que los diputados se instalan en el Congreso, pues son ellos quienes eligen al presidente. Así que bueno, imaginemos el caso que realmente se presenta en España, donde ya electos los diputados no pueden elegir o no pueden escoger o no pueden llegar a los acuerdos necesarios para elegir a el presidente de España como tal. Así que imaginemos entonces la idea de que estas grandes elecciones de diputados pues son prácticamente tomadas y eliminadas. ¿Por qué? Porque no cumplen una de las principales funciones que exige la democracia, es decir, que a través de la democracia indirecta, la participación indirecta en la que se escogen grandes electores, como en este caso serían los diputados, ellos a su vez escogerían a quien represente realmente al gobierno, a su presidente o en el caso de otros países, a su primer ministro como tal. Entonces, ante esta imposibilidad de llegar a los acuerdos y designar al presidente, se considera que fracasa este proceso democrático. Y entonces, nuevamente se convoca a elecciones, otra vez para elegir, otra vez de nueva cuenta a los diputados. Pues, ¿qué les platico? En esta historia, nuevamente los diputados no podían ponerse de acuerdo, al punto que estuvieron casi por llamar a un tercer proceso electoral para elegir a nuevos diputados para ver si ellos podían o no elegir al presidente, digamos, hacer una coalición de gobierno. Y ante el fracaso natural que se estaba presentando, quien interviene de manera directa, pues es el rey Felipe. Y, digamos, logra juntar los consensos necesarios a fin de poder designar a un presidente. Bueno, pues cuando hablamos de estos mecanismos de participación directa o indirecta, como en el caso también de Estados Unidos, en la que para elegir a su presidente se escogen a grandes electores y esos a su vez representan un número de votos por estado previamente configurado para ello, pues eligen justamente o votan para saber quién es el presidente de Estados Unidos como tal. Bueno, pues en este primer contexto en el que quiero yo centrar esta plática, nos damos cuenta que la participación directa de la gente, pues es muy importante, no solamente para la elección de sus dirigentes, sino también para lograr otros objetivos que pretende la vida democrática, ¿no? Es decir, hablar de la democracia en sentido sustantivo, sustancial. Y básicamente tenemos 4 aspectos que hay que tomar en consideración. Antes de darle la palabra a Jonathan, el primer punto tiene que ser o tiene que verificarse realmente qué tan efectivo es el voto para elegir a esos dirigentes. Por ejemplo, cuando hablamos de un sistema de gobierno con un partido hegemónico, donde incluso el líder de ese partido decide quiénes van a ser los candidatos de los partidos de oposición y en su caso quiénes son los que van a ganar dependiendo de los acuerdos propiamente a los que llegue, pues estamos pensando realmente que el voto ciudadano no tiene la fuerza que requiere como tal. Después de hablar de un partido hegemónico, pues digamos, si consideramos que el ejercicio del poder es algo que está vivo, ¿no? Que el poder debería de estar como dentro de una caja, ¿no? Y esa caja debería de tener las barreras necesarias para que el poder no se escape y no se perviertan, digamos, los sistemas de gobiernos. Bueno, pues cuando estas paredes o cuando esta vida democrática que representan estas paredes de esta caja son endebles, pues de un partido de hegemonías podríamos pasar, por ejemplo, a un totalitarismo, donde se pierden, digamos, el concepto que manejaba Montesquieu de la república, donde hay equilibrios del poder y donde este poder interactúa de manera equilibrada. Digamos, un poco frágil, tal vez son estos límites, pero existen la fortaleza de las instituciones para poder controlarlo. Pues bien, cuando hablamos ya de un sistema más bien de corte totalitario, pues implica que barremos estos límites y existe una predominancia de alguno de los poderes sobre los otros. Así que, bueno, podemos empezar a analizar que el poder legislativo únicamente se convierte en un levantamanos de las propuestas de un presidente. Entonces, cuando nosotros
vamos dándole un poco ya de perfil, de forma y de contenidos a la democracia, nos podremos dar cuenta qué tan sólidas están estas paredes que llevan a cabo esta función del control del poder en sí mismo como tal, ¿no? Pues digamos, esta es la primera parte que habría que analizar para saber si realmente tenemos una vida democrática fortalecida. El segundo punto tiene que ver con, digamos, con la manera en que la sociedad, en términos generales, logra respetar al prójimo. El tercer punto sería que una vez que respetas al prójimo, tienes esta capacidad de aceptar las críticas o la disidencia, es decir, tienes esta capacidad de permitir que la oposición y la sociedad civil pueda estar fortalecida, ¿no? Y que no necesariamente pueda ser sujeto de una persecución o de un ataque desde las propias instituciones. Así, este tercer punto en lo que refiere al respeto de los razonamientos que da la oposición, podría dar la oportunidad de pasar a un cuarto elemento, que es básico, la construcción de acuerdos con la oposición, con la disidencia, con la sociedad civil, en función no de un momento histórico determinado ni de los intereses particulares de quienes están en el gobierno o de los grupos de mayor interés político o fuerza política, sino que da la posibilidad de construir acuerdos con la sociedad en función de los beneficios que tendrá a largo plazo esa sociedad. Pues bien, si estos elementos están presentes dentro de una sociedad, podríamos decir a grandes rasgos que tenemos una democracia que está fuerte, que vive, digamos, que evoluciona y que esto a su vez permite, por ejemplo, tener medios de comunicación que pueden soportar las presiones del gobierno o de distintas autoridades para poder entonces considerar que realmente vivimos en una democracia y que los procesos electorales mediante los cuales la sociedad participa, es decir, que son los cauces mediante los cuales podemos encontrar las salidas a el estilo de vida que todos quisiéramos llegar a tener, pues esto nos daría esta pauta de que efectivamente los procesos electorales, la participación de la población, la elección de sus candidatos, ¿no? Para convertirlos digamos, en encarnación viva del poder del Estado, se dan las condiciones necesarias para poder sostener que realmente tenemos esta participación democrática. Adelante, Jonathan, por favor, te escuchamos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor Becerra, compañeras, compañeros. Nada más rápidamente, pues son muchos temas los que usted ha comentado. Pues ha hecho como un análisis general de varias problemáticas, pero rápidamente yo quería compartir sobre lo primero que dijo de España. Me parece que pese a que sigue siendo una democracia, pues es de las más modernas o de las más avanzadas en Europa, porque en su constitución de 1978 logra hacer esta modificación de lo que se conoce como la ley sálica, que solo permitía la renovación en la monarquía de los hombres, ¿no? O sea, que las mujeres no podían ser pues reinas o jefas de Estado. Entonces ahí se hace esa modificación y tengo entendido que ahora las mujeres en España también podrían heredar el trono, al igual que lo hacen en Inglaterra, ¿no? Que desde muy antes en Inglaterra lo vienen haciendo. En un periodo remoto de la historia tenía yo entendido que en los Países Bajos, en Holanda, había una especie de monarquía electiva, que el pueblo elegía al monarca, que generalmente elegían igual, de entre los sucesores de la misma familia, ¿no? Es decir, el que estaba reinando, pues generalmente el pueblo siempre elegía al hijo o algún familiar inmediatamente cercano al gobernante pues que había fallecido o que por alguna circunstancia había dejado el reinado. Eso en un primer momento. Posteriormente se comentó lo de Estados Unidos. Me parece que le sigue debiendo demasiado a la democracia desde pues sus orígenes allá en el siglo XVIII como democracia, vaya, pues se sigue manejando una democracia indirecta.
es justo mencionar que no se le permite realmente al pueblo elegir a su gobernante. Sabemos que se tiene un colegio electoral que es el que verdaderamente impone a uno u otro candidato, ¿no? Ahora vemos que se le están haciendo por ahí algunas investigaciones de carácter pues más bien político que judicial al expresidente Trump, lo que parece señalar que hay una especie de retorno a la escena pública que quiere presentarse a las elecciones generales próximas, y pues ellos mencionan que ese sistema que tienen de colegio electoral es para hacer una especie de cribado de la democracia, de no permitir que estas personas outsiders se presenten, ¿no? a elecciones generales, y que sea más bien controlada la situación. Ahí está el texto de cómo mueren las democracias, de los doctores Ziblatt, y no recuerdo el otro doctor, pero mencionan esa tesis, ¿no? De que siguen manteniendo ese sistema de cribado para no permitir que personas ajenas al sistema entren o irrumpan en la escena política a gobernar. Y por último, lo que mencionó ahora reciente del partido hegemónico, pues es natural. Vivíamos en una sociedad pues muy controlada, ¿no? Ahora yo recuerdo cómo del reciente fallecimiento del expresidente Echeverría, ¿no? Como diversos medios incluso sacaron que que hasta se había prohibido el rock and roll, ¿no? Por decir que era subversivo, o escuchar ciertos estilos de música, ¿no? O permitir ciertas reuniones pues de carácter cultural o social que no eran bien vistas para el régimen. Y yo pienso que en nuestra sociedad mexicana, que vivimos permeados de un excesivo presidencialismo, pues ya es un avance esto que estamos viendo en los medios. Generalmente el televidente, el radioescucha, pues siempre es espectador, no hay esa retroalimentación de la ciudadanía hacia los medios, y nada más pues se consumía lo que existe. Ahora ya afortunadamente en este tiempo histórico que nos toca vivir, pues están las redes sociales, que como sabemos son armas de dos filos, pero que al menos permiten esa secuencia de retroalimentación, de que cualquier persona que hace un comentario, presenta alguna postura o alguna propuesta, pues tenga esa posibilidad de retroalimentación de la ciudadanía de manera directa y, como diríamos, sin intermediarios, ¿no? Yo creo que hay mucho por trabajar, creo que vamos en el camino. Me parece que instituciones como el Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación son esenciales, básicas, para mantener esos resortes de la democracia, que son muy necesarios. Sabemos que entre pues el poder más se concentra, pues tiende más a este autoritarismo, ¿no? A este totalitarismo, porque es la misma inercia, es la misma fuerza. Pero mientras existan estos resortes institucionales, o como el Instituto Nacional Electoral, que las dos instituciones seguramente están en una constante recreación y están en este constante mejoramiento, pues sí hemos de decir que pues cumplen con su cometido, o de momento el tribunal, a través de las sentencias que ha emitido, o el instituto a través de ciertas prácticas de acciones afirmativas que ha emitido, pues sí han apoyado a la ciudadanía a mantener pues cauce democrático. Ya no me quiero alargar, estimado doctor, gracias. Al contrario, Jonathan, no, pues muy puntual estos comentarios, te lo apreciamos muchísimo, nos da también mucha luz de la percepción ciudadana que se tiene sobre los procesos electorales, sobre los que se finca justamente el camino o la ruta hacia una vida democrática. Ya en otras ocasiones, porque ya veo mucha gente conocida por acá, y además es algo que he reiterado en todos los foros en los que he estado, incluso lo haré en esto, así que les pediría yo su paciencia a quienes ya me escucharon en esta parte, de lo que debemos del ejercicio que debemos de hacer para repensar el valor que tiene la democracia hoy en día. Y has tocado justamente dos temas bien interesantes, Jonathan. El primero de ellos es que
conforme a estas definiciones o esta clasificación o este checklist que haríamos para saber si vivimos dentro de una democracia sana, fuerte y que evoluciona, digamos, hacia estadios mejores, ¿no? Donde hay mayores controles del poder, donde las instituciones están verdaderamente fortalecidas y soportan justamente estas presiones que son naturales del ejercicio del poder. Y tocabas, por ejemplo, el tema de, en el primer punto, bueno, yo tocaba el tema de qué efectividad tiene el voto. Realmente sí, o sea, no solo participar para elegir, sino que si realmente ese voto tiene un valor que hoy podemos considerar relevante o no lo es. Y para eso, por ejemplo, tocabas el tema de las redes sociales. Hoy en día, bueno, ustedes conocen mejor que yo cómo funcionan el tema de las redes y hay un fenómeno que surge, o bueno, es un fenómeno antiguo, pero digamos que su denominación surge a partir del 2016 con las elecciones presidenciales en Estados Unidos, y es el concepto de la posverdad. ¿Qué significa este tema de la posverdad? Bueno, significa que dentro de las redes sociales va a haber una serie de información relacionada con los procesos electorales, con los candidatos o con los aspirantes o con la ideología que tiene un partido político o que representa un partido político. Y esta información no busca o no pretende crear noticias falsas como las famosas fake news, sino lo que busca es generar una percepción distinta de las cosas mucho más allá de los datos objetivos, reales, duros. ¿Esto qué significa? Bueno, pues frases, por ejemplo, que hemos visto constantemente ahora en este ejercicio de administración que actualmente tenemos en México. Podemos suponer una crítica que se realiza de manera responsable, directa, a un cuestionamiento a la forma de administrar o los programas de gobierno, los planes y proyectos estratégicos, y lo que hemos escuchado y visto en redes es, sí, pero las anteriores robaron más, ¿no? O sea, pero fulano tal robó más. Bueno, este concepto o esta idea de generar la percepción de, el anterior robó más o hizo cosas peores, implica alejarnos del punto concreto que se está cuestionando. Se dejan fuera los datos objetivos y reales para hacer un análisis importante que requiere la sociedad, ¿no? Justamente lo que decía Jonathan, a ver, yo necesito retroalimentación y las redes sociales es un arma de dos filos. Y si no, pregúntenle a Hillary Clinton cuando se contrata a una empresa denominada Cambridge Analytics, que probablemente viene desde el gobierno ruso, ¿no? ¿Para qué? Pues para fomentar esta idea de la posverdad, esta idea de que más allá de los datos duros y objetivos se va creando una percepción diferente de la historia política, electoral y de las ideologías, ¿no? Entonces, frente a estos puntos, digamos, estos elementos constituyen grandes retos que tiene la sociedad hoy en día para entender y tener la información necesaria para que verdaderamente su voto tenga una fortaleza. ¿O qué decir, por ejemplo, de las elecciones en el Ecuador, las últimas elecciones presidenciales en el Ecuador? El candidato, digamos, que representaba la marca vieja, ¿no? Llamémosle así, la marca conservadora o el estilo de gobierno clásico, pues por más que trataba de impostar su voz, su personalidad, su vestimenta en la campaña tradicional, en la tierra, en televisión y en radio, pues la verdad es que todo el mundo decía, pues esto es más de lo mismo. No hay una manera de entender que este candidato vaya a cambiar su forma de ser, porque además ya por la edad y por los tiempos que ha trabajado, digamos, en el sistema, pues finalmente será más de lo mismo. ¿En qué consistió, digamos, en el último tercio el cambio del diseño de la campaña electoral? Utilizar una red social poco explorada hasta ahora por los candidatos, que es TikTok. Seguramente ustedes han tenido ya acceso a algunos videos. El TikTok, bueno, pues parece ser que se dirige esta red social a grupos juveniles, en realidad, que probablemente están apenas iniciando su vida democrática como tal, algunos todavía sin posibilidad de votar, seguramente otros sí. Bueno, ¿y en qué consistió su campaña, Jonathan, Karina, Jesús? Pues simplemente ver videos de este hombre
saliendo de su casa hacia el jardín con una cerveza y poner unas carnes al asador, ¿no? Traer un delantal, sacar un horno del pastel, ¿no? Pues decían los creadores de esta campaña, lo que importaba era como ver el tío buena onda, ¿no? El tío cool, el tío que pues ya ha vivido, que ya tiene experiencia, pero que es buena onda y que se echa una chela conmigo y platicamos de fútbol y de estas cosas. En eso se basó su campaña y tan exitosa fue que lo llevó al tercer lugar del último, dio un salto fenomenal al tercer lugar en las votaciones. Estuvo a nada de llegar al segundo lugar y participar en la segunda vuelta electoral para elegir el presidente. ¿De qué manera la sociedad puede tener información de los planes de gobierno, ¿no? ¿De dónde van a sacar el dinero para fomentar los apoyos a las personas de la tercera edad? Y hace tiempo me decía un taxista en Francia, me decía, bueno, es que si mis papás, ¿no? Los abuelos, si mis papás van a tener más dinero porque ya nosotros no nos podemos ocupar, los otros hijos, no podemos ocuparnos de ellos y ellos están jubilados, pues si les dan más lana, pues estaría padrísimo porque mis papás van a estar mejor. Pero luego se preguntaba, el taxista, fíjense, pero si María, que era, que digamos la propuesta de Marianne Le Pen, pero decía, ¿pero de dónde va a sacar el dinero? Si va a sacar el dinero de los apoyos para que mis hijos estudien, pues vaya, la verdad es que yo prefiero, mis padres de como quiera ya vivieron, tienen una pequeña jubilación y más o menos pueden sobrevivir o hay más o menos llevarla. Pero si yo les corto las alas de los estudios y de la preparación de mis hijos, pues ¿qué va a hacer de ellos cuando lleguen justamente a la edad adulta, ¿no? Entonces, hay también un conocimiento importante o hay una práctica importante de la cultura democrática, es decir, de vivir día a día justamente estos procesos de democracia. Y estos procesos de democracia no son solo la participación y el respeto a la opinión, ¿no? Y el respeto a las ideas y sentarme a formar acuerdos. La democracia, insisto, tiene que ver con el estilo de vida al que todos de manera legítima aspiramos. Y aspiramos a tener una vida social estable, una vida profesional estable, que dé de posibilidad que las jubilaciones a una edad prudente me den lo suficiente como para poder vivir, mientras la fuerza de trabajo, ¿no? Los jóvenes, pues son los que están financiando justamente a los viejos. Pero cuando hoy en día los jóvenes no tienen acceso a la educación, ni a fuentes de trabajo, ni a mejores sueldos, ni mejores oportunidades, pues vaya, ¿en qué complicación estamos? Y justo me lo decía mi hija, que está ahora en la universidad, me dice, oye, pa, ¿y tú cómo te sientes de pensar que mi generación ya no va a poder tener derecho a una jubilación? Pues la verdad no lo había yo pensado ni visto, porque ya empiezo a ver cómo ella empieza a vivir su vida democrática, cómo empieza a darse cuenta cómo las acciones del gobierno que deberían de pavimentar el camino necesario para llegar a esta finalidad y decir, tengo una vida en democracia, para la democracia, y el pueblo realmente es quien ejerce la soberanía, quien tiene el poder como tal. ¿Cómo puedo decir que cumplo en la primera parte de esta clasificación o de esta identificación de la democracia, cuando esa frase de que el poder es del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, en realidad el pueblo no tiene ningún poder de decisión? No, me van a decir, ¿cómo no? Puede ir a votar y el INE organiza las elecciones. Perdón, la mayoría de la población, según la percepción que existe, está siendo vulnerada en su decisión para votar de manera libre y consciente. ¿Por qué? Pues porque ni siquiera el poder lo tiene el presidente o el partido, los candidatos. El verdadero poder lo tiene ¿quién? Quien opera en tierra a favor de los candidatos. Los representantes de los candidatos son los que tocan las puertas y entregan una despensa o cuestionan si no votan por tal partido o si votan por tal partido, pues van a ser restringidos en los programas sociales para la gente de tercera edad, para las, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es un cáncer, ¿no? Esto es una enfermedad que no la hemos podido eliminar del cuerpo de la democracia. Por lo tanto, a ver, la democracia, si estuviera enferma, está enferma primero que nada de eso, del primer punto que consideramos elemental para saber si vivimos en un régimen democrático o no, en una participación directa donde mi voto realmente tiene un valor
¿Cuándo qué? Pues cuando está siendo amenazado, cuando está siendo cooptado, cuando está siendo comprado, cuando está siendo presionado, pues evidentemente eso no es vivir en democracia. ¿Cómo puedo obtener información del candidato, ¿no? De la ideología del candidato, si tengo candidatos que andan brincando de un partido a otro? ¿Por qué? Pues porque no han encontrado el espacio para poder llegar al ejercicio del poder. ¿Cómo puedo tener información para decidir, ¿no? La mayor información y la mejor información si el candidato hace campaña en TikTok y no dice nada de lo que va a hacer? ¿Cómo puedo tener un voto informado si los candidatos, como ejemplo Colombia en la elección presidencial, uno se rehusó a participar en un debate? O sea, a ver, ¿cómo logro esto? Bueno, se requirió la intervención de un tribunal para obligarlos a asistir a un debate. Entonces, desde este punto de vista, ¿cómo podemos decir que cumplimos siquiera el primer punto básico y esencial para considerarnos que vivimos en un régimen democrático? Y efectivamente, como hemos señalado, como también lo confirmaba Jonathan, cuando la democracia es débil, cuando esa cajita que mantiene el poder, que lo trata de controlar y equilibrar y que es muy complicado, empiezan a resquebrajarse esas paredes, pues el poder inmediatamente busca acomodo en cualquier lugar. Por eso esa frase de donde hay vacío de poder, llega otro poder. Y cuando esta democracia se enferma, no hay equilibrios del poder. Entonces no hay una república, por mucho que nos llamemos república, porque incluso los nombres oficiales de los estados han recogido el tipo de gobierno, la tipología, y somos una república. Vaya que en los conceptos, yo no sé qué pensaría Montesquieu, por ejemplo, de escuchar el nombre de la República Popular China. Pues me parece que de república no tiene nada. Desde mi percepción, desde mi poco conocimiento, entiendo que no hay equilibrios del poder, es decir, cómo interaccionan los distintos entes que ejercen el poder, pues cuando están solamente sometidos a uno de ellos. Pues no hay república, por mucho que se llame república, ¿no? Como tal. Así que, aunque en algún lado aparezca que somos una república representativa y democrática, pues no porque aparezca ahí en alguna parte de la Constitución, realmente vivimos una vida en términos democráticos, ni mucho menos nuestros procesos se fincan justamente en unas bases todas enmohecidas, ¿no? Debilitadas, que a su vez permitirían, digamos, que estas fracturas de las cajas escape el poder y se empiece a convertir en otra cosa que no es democracia, como es el autoritarismo, después el totalitarismo, y llegaremos al absolutismo, donde el Estado soy yo y donde no hay nada más que el Estado soy yo. Y de ahí, ¿qué es lo que procede, estimado Alejandro? ¿Tú crees que la lógica sea que la sociedad cansada, agobiada, digamos, ya les impiden salir de sus fronteras, como fue en el caso de Venezuela, donde Colombia ya no podía recibir tantos migrantes y tantos desplazados políticamente, y empezaron a ubicar, a ver a dónde podían llegar? Bueno, pues cuando pasa esto, empiezan movimientos disruptivos, y estos movimientos disruptivos no buscan reconstruir el sistema dentro del sistema. Justamente es una disrupción, es tirar todo y crear todo desde cero. Y en esta crisis política, de seguridad, de asaltos, de falta de instituciones, de asalto a mano armada, en pocas palabras, lo único que viene a tranquilizar a la población son nuevas elecciones en donde asista como candidato un exmilitar. Y después del exmilitar, bueno, ya sabemos la historia, ¿no?, de la humanidad nos ha demostrado hacia dónde llegamos cuando esto va pasando. Y no digo que sea lo incorrecto, a lo mejor es lo que tenemos que vivir para llegar a otro estadio. Pero para eso existen, digamos, como el tapón de la olla express, existen espacios de fuga, ¿no? Donde podemos decir, ahí medianamente vamos más tranquilos. Y son mecanismos de participación democrática ciudadana para la toma de decisiones, cuando es imposible, uno, poder votar porque en realidad no hay candidatos.
México dio muestra de eso en alguna ocasión, donde solo hubo un candidato a la presidencia de la República. México dio muestras donde la gente iba a votar. ¿Por qué candidatos? Pues por los candidatos de oposición, si fueron impuestos por el partido hegemónico. Los partidos satélites fueron creados por el partido hegemónico. Entonces, ¿cuál es el verdadero poder que tiene el voto en realidad? Así como en otra ocasión también platiqué de la idea de que ahora con el tema de la pandemia, lo que todos nosotros en esta incertidumbre que vivimos, porque además de ser una incertidumbre mundial, murieron 6 millones de personas. A ver, ubiquémonos, 6 millones de personas. No es un tema menor, nos espantó a todos. Fue de tal trascendencia que impactó no solamente a la humanidad, sino a los animales. Hay escenas, seguramente habrán visto en las principales calles en París, ¿no? Donde llegaron los animales que vivían en el bosque y entraron a las ciudades, como diciendo, pues ya se extinguió la raza humana, ¿qué pasó? Y empezaron, digamos, a caminar entre las calles, entre los bulevares, en los periféricos. ¿Por qué? Porque había algo que para la sociedad, para la humanidad, tuvo un impacto impresionante. Y en ese gran impacto, lo que todos buscábamos, de alguna u otra manera, era encontrar, en su caso, un médico que nos pudiera, evidentemente, pues cuidar nuestra vida, ¿no? Segundo, lo que buscábamos, como no sabíamos de qué se trataba todo esto, pues era mantener el estilo de vida que teníamos en ese momento. ¿Y cuál era el estilo de vida? Dar mis clases, ¿no? Ir al posgrado, tomar mis clases de la escuela judicial, ir al trabajo, jugar un partidito de fútbol, reunirme con mis amigas, ¿no? Lavar el auto el fin de semana, subir y bajar las escaleras para ir a mi habitación, tener vida de pareja, ¿no? Ir al cine, salir a comer, en fin, tratar de mantener el estilo de vida que queríamos en ese momento o que teníamos en ese momento y que por lo tanto no fuera a disminuir. Créanme que por mi mente pasó películas, muchas que vi, muchas en Netflix, ¿no? Creo que me aventé todas, pero yo decía, bueno, ¿y qué pasa si de pronto alguien empieza a saltar casas, no? Porque ya se acabó el rollo de papel del Costco y luego ya se acabó el atún y ya se acabó esto y luego, ¿qué tal si algo tan grave empieza a suceder? Hombre, que yo no tengo ni una raqueta de tenis para defender mi propiedad ni mi familia. ¿Y cómo voy a hacer si alguien se mete a mi casa, no? A ver, son cosas que van pasando por la mente de cada quien. ¿O qué tal si quedo enfermo? Y luego teníamos idea de cuánto costaba una noche en el hospital, de 100,000 a 300,000 pesos una noche. Y vimos cuántas personas estuvieron más de un mes. Tuvieron que hipotecar su casa, vender su casa, pedir créditos con altísimos réditos, ¿no? Intereses, perdieron sus negocios con tal de que de mantener un estilo de vida, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué si las elecciones permitirían caminar hacia esa ruta de la democracia, no solamente, bueno, pues ya no digo para mejorar mi estilo de vida, para mantener el mismo estilo de vida que tengo ahorita, pues que por lo menos lo tenga mi familia, ¿no? Mis nietos, mis descendientes, mi comunidad. Eso me encantaría. Y entonces, ¿por qué sí exijo al mejor de los médicos y me conformo con el menos peor de los candidatos? ¿Y por qué me conformo con una de las bases centrales que tiene nuestra democracia, que es el sistema de partidos políticos? ¿Por qué me tengo que conformar? Hoy en día pueden buscar en Google cualquier proyecto de análisis de percepción ciudadana en México comparado con el mundo, como el World Justice Project, por ejemplo, y que nos señala que dentro de los 138 países, o no sé cuántos que hicieron el análisis, la percepción ciudadana del 1 al 10 sobre si sus partidos políticos realmente respetan la institucionalidad, sacó 2. Que si los partidos políticos hay ausencia de corrupción, 2. Que los partidos políticos luchan por tener ética, 2 o 1. Es decir, salieron tan mal evaluados, ¿no?
que en el ranking nos comparamos con países que viven guerras civiles, por ejemplo. Afortunadamente, el caso de Uruguay está rankeado entre los primeros lugares, bueno, el primer lugar de Latinoamérica, que vive de una manera democrática, que la percepción ciudadana le señala que sus instituciones son sólidas y que se trabaja buscando acuerdos para la mejora de la comunidad y no para un grupo determinado de un momento determinado. Las reformas electorales, tradicionalmente en México, se han realizado después de las elecciones. ¿Por qué? Pues porque se ha analizado cuáles son los errores, se busca mayor equidad, ¿no? Mayor igualdad en competencia, paridad, etcétera, etcétera. Y ahora estamos en un proceso importante de reforma electoral de cara a las siguientes elecciones, ¿no? Entonces, esto habla mucho, ¿no? Muestra varios ejemplos de cómo tenemos que analizar hoy en día a nuestra democracia. Insisto, si el voto realmente es un voto informado, si es un voto que realmente tiene representatividad o no. Veamos, por ejemplo, decía también Jonathan sobre las acciones afirmativas. Y lo pongo, por ejemplo, con el caso de los diputados migrantes, así como hay diputados de comunidades indígenas o de la comunidad LGTB. Bueno, pues vamos a poner el caso de los diputados migrantes. Estamos hablando que en el extranjero hay 30 millones de mexicanos, ¿correcto? Bueno, pues resulta, vamos a pensar que en el esquema de la representación proporcional, ¿no? Es decir, el análisis que se hace de la fuerza electoral que tiene cada partido y que de entrada les daría oportunidad a participar en la designación o asignación de curules, de escaños, de espacios para entrar al Congreso, ¿no? Y vamos a pensar que después de aplicar la fórmula que corresponde, que tiene la ley, se establece, voy a decir números nada más, no significa que tenga que ver con la realidad, pero vamos a pensar que para que un partido político pueda aspirar a tener un espacio, una curul, requiere 7,000 votos. Y bueno, con que tengas 7,000 votos, ya tienes derecho a tener un asiento en ese lugar. Bueno, resulta que de 30 millones de electores en el extranjero, votaron solo 3,000. Pero por acción afirmativa se les dan 10 espacios en la lista de representación proporcional del partido. ¿De qué manera el voto ciudadano del mexicano en el extranjero puede ser representativo? Es decir, tienen derecho a votar, está clarísimo. La protección de los derechos fundamentales está clarísima. Pero cuando analizamos estos derechos fundamentales en función de los principios que soportan el régimen democrático, pues nos damos cuenta que están sobrevaluados estos 3,000 votos, porque ni siquiera le hubiera dado espacio para tener a una curul. Sin embargo, por acciones afirmativas tienen 10. Entonces, el tema de las acciones afirmativas sí es importante, ¿no? Porque permite más o menos ir estableciendo situaciones de equidad y de protección que ordinariamente el chip de nuestra sociedad mexicana no se preocupa y ni se ocupa. Entonces, bueno, ahí va la imposición y empezamos más o menos a reflexionar sobre estos temas. Sin embargo, no solamente se trata de dar números, de dar espacios, se trata de cambiar la mentalidad de nuestras generaciones. Se trata de cambiar la mentalidad y de entender que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres y que la vida las coloca en una carrera con obstáculos, a diferencia de los hombres. Y entonces, bueno, del Estado dependerá justamente empezar a corregir estas diferencias, pero que también estas diferencias se corrijan acá. Y las redes sociales sí son muy efectivas. Créanme que hoy somos una generación que, digamos, tiene la resonancia y el eco de lo que pasa en las redes sociales. La palabra es muy fuerte. Habrá que encontrar justamente estos espacios donde nuestras palabras encuentren esta resonancia importante. Y les voy a poner un ejemplo. Ustedes recuerdan que en el movimiento feminista, cuando van ahí y hacen su manifestación las mujeres,
tienen una como canción, una frase, ¿no? Que dice, el violador eres tú, el violador es el Estado y el violador eres tú. ¿Recuerdan? ¿Sí recuerdan esta frase? Bueno, pues déjenme decirles que aunque yo no me sintiera incluido, por llamar así, en el conflicto, ¿no? Porque ni soy mujer, ni están mis hijas ahí, ni soy autoridad, tan solo escuchar esa frase, a mí me hizo reflexionar si en alguna etapa de mi vida no violenté mujeres, incluso a mis propias hijas, o que crecí con micromachismos que no me di cuenta, pues porque fueron parte de mi educación y de mi cultura y de la idiosincrasia de mi familia y de una generación conservadora, por ejemplo, de mis abuelos y de mis padres. Y entonces, ese impacto que tiene, donde yo no formo parte de la ecuación, pues que me generó una resonancia importante para reflexionar si he hecho cosas indebidas o no, y en su caso, pues tratar de darme cuenta en el momento que las puedo llegar a cometer. Entonces, esta fuerza de las redes sociales, estoy totalmente de acuerdo contigo, Jonathan, es un arma de dos filos que hay que saberlas manejar, hay que tener mucho cuidado como tal, pero requiere forzosamente utilizarlas para cosas muy buenas, ¿no? Para informar, para que los partidos, para que la sociedad le exija a los partidos políticos que realmente planteen sus programas de gobierno, la manera como los van a cumplir y que además pueda haber una revisión posterior a lo que están ofreciendo en campaña, ¿no? Después ya saben que todo el mundo, hasta está el chiste, ¿no? De que va una persona y se muere, ¿no? Y le dan la oportunidad de visitar el cielo y el infierno y después le dan a escoger a dónde quiere ir. Y en el cielo, pues vio que todo era muy aburrido y los angelitos y hasta la música, pues era aburrida, ¿no? Y en cambio llegó al infierno y era el reventón, padrísimo. Entonces, pues yo me voy al infierno porque ahí está la raza, está la banda y suena todo, ¿no? Y resulta que, bueno, pues después se está torturando. ¿Por qué? Pues porque le dice después el demonio, ¿no? Dice, es que estamos en campaña, compadre, pues de modo, había que prometer muchas cosas, aunque después no se cumplan. Esta idea, entonces, de la democracia nos lleva a un punto de inflexión, para mí que es muy importante ya antes de entrar al tema de las fugas, de estas posibilidades de escape para no llegar a la disrupción del sistema. Y tiene que ver con el valor que le damos a la democracia. Entonces, Omar Alejandro, si fueras tan gentil de abrir tu micrófono, por favor. Sí, dígame, doctor. Hola, Omar, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias, muy bien. Gusto en saludarlo nuevamente. Gracias, Omar. Oye, fíjate, pues si quieres participar en una dinámica muy breve. Con todo gusto. Vale. Pues mira, Omar, tú eres juez penal y tienes que resolver un caso. Se trata de un homicidio, ¿no? Entonces, evidentemente, pues lo que está en juego es la libertad de la persona, ¿no? El drama familiar, ¿no? Pues todo lo que puede pasar alrededor de que una persona es denunciada y es acusada y es sentenciada a perder la libertad y en este caso por un homicidio, ¿no? Entonces, si tuviéramos una reglita del que va del 1 al 10, donde el 1, las pruebas que tiene son totalmente insuficientes para condenarlo, y 10 es que casi tú estuviste en la escena del crimen, ¿no? Así te consta absolutamente todo y hoy los jueces dicen en sus sentencias, me genera convicción plena de que los hechos que demuestran pequeñas partes de la realidad y sobre los cuales se construye una historia, y esa historia termina con una conclusión probatoria que analizo si realmente tiene pruebas o no, ¿no? Llegaría yo ya a dictado de una sentencia. Entonces, del 1 al 10, donde el 1 es tienes todas las dudas del mundo y 10 no tienes la menor duda, casi, digo, siempre habrá una fracción, ¿no? ¿En qué número del 1 al 10 tú estarías convencido de condenar a esta persona?
Bueno, no sé si sea capciosa, porque ya ve que el estándar de prueba en materia penal, pues es más allá de toda duda razonable, ¿no? Entonces, eso nos obliga necesariamente a que el nivel de objetividad sea alto. Entonces, yo diría que al menos un 9. Muy bien, me parece muy bien. Gracias, Omar. Y ahora le pedimos de favor a Betty Hernández. Pues yo le daría un 4. Tú le darías el 4. Espérame tantito. Todavía no tengo la pregunta, Betty. Bueno, es que pensé que era la misma pregunta de Omar. Bueno, nada más que está ampliada aquí la pregunta. Fíjate que el homicida, en realidad, con lo que ves en el expediente, es que mató a una niña después de haberla violado 2 o 3 veces. La mató, es una niña de 7 años, que pertenece a una comunidad indígena, en un lugar ahí en despoblado, y esta persona pues incluso pertenece a las fuerzas militares, ¿no? Y digamos que en esta época en la que estamos viviendo una violencia desmedida en contra de las mujeres y el feminicidio y la violencia en contra de los niños, te haría esta pregunta, la misma, del 1 al 10, ¿en cuánto condenarías tú a esta persona? Pues en el 1. Muy bien, sin dudarlo. Muchas gracias, Betty, y muchas gracias, Omar. Les voy a platicar cuál es la consecuencia, qué es lo que acabamos de hacer, qué es lo que acaban de presenciar. Lo que ambos hicieron se llama la distribución del error, justamente por un estándar probatorio, como bien señala Omar. La distribución del error de la subjetividad, ¿no?, del ser humano, porque pues no puede tener el 100% de seguridad de que pasaron las cosas, ¿no?, o cómo sucedieron las cosas. Para el caso de Omar, Omar prefiere tener a los culpables en la cárcel, pero no quiere tener a los inocentes en la cárcel, ¿no? Por otro lado, la distribución del error de Betty es muchísimo mayor, ¿no? Y entonces dirán, pero ¿cómo es posible que Betty, yo no quiero caer en el juzgado de Betty porque a la primera me va a condenar? Bueno, la distribución del error que hace Betty implica que ella, aunque acepta que va a haber errores y va a haber inocentes en la cárcel, va a garantizar que no haya homicidas libres, violadores de mujeres y de niños. ¿Por qué? Porque van a estar en la cárcel. Bueno, ¿podrían decir que es inconstitucional o ilegal alguna de estas resoluciones? Yo les diría que no. ¿Por qué? Porque hay valores diferentes que se están protegiendo. Como sociedad hoy en día, ¿no?, tenemos valores preponderantes que hay que proteger. Por supuesto que la vida es un tema que se protege, ¿no? La libertad, el derecho a la libertad también es un tema que se protege, pero no podemos estimar, ¿no?, que el feminicidio puede y debe juzgarse con los mismos ojos que un homicidio genérico, llamémoslo así. ¿Por qué no? Porque de lo contrario, cualquier error en la carpeta de investigación o cualquier error procesal, el violador y asesino estaría libre si cometiendo otro tipo de ilícitos, ¿no? Entonces, cuando el juez emite una justificación, argumenta sobre los valores preponderantes que deben privilegiarse, entonces, bueno, pues ahí hay digamos, un razonamiento que se entiende el por qué se está haciendo una diferencia frente al caso de Omar. Y es que hay que recordar que el derecho punitivo del Estado, ¿no?, el derecho que tiene a castigar, porque nosotros le cedemos parte de digamos, de nuestras libertades individuales para obtener otro tipo de beneficios, pues hacemos ciertas concesiones, ¿no? Y una de las concesiones que le hacemos al Estado, pues es que él nos pueda castigar, ¿no? Y entonces, por ejemplo, pensamos que el problema que tenemos con un vecino, ¿no?, porque tiene la música hasta las 3 de la mañana el domingo, pues ese tema lo tengo que resolver con un juez cívico, por ejemplo, ¿no? Y resulta que cuando llego al juez cívico a presentar mi denuncia, mi queja, el juez cívico también es mi vecino y es un cábula, es peor que mi otro vecino. ¿Por qué? Porque me se estaciona en doble fila, no puedo sacar mi carro, llega medio borracho, su perro se hace popó por todos lados. O sea, ¿cómo es posible que él sea la autoridad? O sea, ¿cómo voy a someter mi caso a la decisión del 2B, del vecino del 2B, que es un cábula, que es peor, que es un grosero?
¿Cómo va a ser posible? Pues sí, es posible porque nosotros hicimos esa concesión con el Estado y el Estado delegó en él la facultad de resolver y de imponer incluso sanciones para que se cumplan sus determinaciones. Bueno, pues esa concesión que hace el Estado para castigar, o digamos, para llevar a ejercer el derecho de castigo, el jus puniendi que le llamaban los romanos, a ese derecho de castigo del Estado a aquellas personas que no cumplan con las reglas del propio Estado, lo deriva en dos. Y esto es muy importante, por favor, pongan mucha atención aquí. Deriva en dos grandes ramas el derecho. Cuando juzga que hay ciertos valores y principios que le impactan mucho a la sociedad, le encarga esos temas al derecho penal, como el tema de la vida, la libertad, ¿no? Todo va para el derecho penal. Y los temas que considera relevantes, pero no tan relevantes, que son importantes, pero no tan de impacto en una sociedad, se los encarga al derecho administrativo sancionador, ¿no? Mi pregunta que tengo que hacerles es, ¿y cuál es el valor que se le da a la democracia? La democracia hoy en día está en la segunda rama. Las sanciones que se impongan por conductas que afectan a la democracia se resuelven a través del derecho administrativo sancionador o incluso pues, de las propias nulidades electorales, las multas y lo que ustedes quieran, la pérdida del registro de partido, la pérdida del registro del candidato. Es decir, se enfoca en el administrativo sancionador. Lo relevante lo lleva el penal. Mi pregunta que hoy hago es, ¿qué valor le estamos dando nosotros a la democracia? Es un valor preponderante, relevante, porque me va a permitir llegar a un estado de cosas por el cual he luchado y he planeado y he trabajado. Entonces, ¿por qué no entramos dentro del penal? ¿O por qué sí lo dejamos dentro del administrativo sancionador? Entonces, cuando nosotros hablamos del homicidio en términos generales y del feminicidio, hablamos de ciertos valores que hoy en día la sociedad debe de proteger de manera preponderante. Y si yo les hiciera una pregunta, ¿no? Por ejemplo, Jesús Antonio, ¿cómo estás? Gusto saludarte de nuevo. Hola, doctor. Muy bien, gracias. Oye, Jesús, ¿tú cuál crees que sea hoy en día una de las principales dolencias que tiene la sociedad mexicana respecto de los procesos electorales, partidos, candidatos, campañas, elecciones? Uno, ¿dónde dice, híjole, no puede ser que las cosas sigan siendo así? O que esto pase. En la elección de los candidatos, ¿En qué sentido? que no son procesos transparentes. Ok, que no hay O sea, procesos que usualmente transparentes. decimos, no, es que él fue candidato porque es preferido del secretario del partido o lo que sea. Ok, ahí está un primer punto. Rolando, ¿dónde crees que la sociedad diga, híjole, no manches, no avanzamos? O peor, estamos peor ahora. ¿Dónde nos duelen los temas de la democracia? Hola, buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bien, sería en la cuestión de la nulidad de las elecciones, que al momento se llega se define todo en un tribunal y no en las urnas. Y es ahí en donde la sociedad se pregunta o se cuestiona si realmente está valiendo el voto que está emitiendo las urnas, y resulta que las resoluciones que emite algún tribunal cambia a veces el sentido total de una elección o da por ganador a otro que no había elegido. Oye, pero ¿qué tipo de irregularidades son como tan trascendentes? Dime una así que digas. Podría ser alguna elección en donde son diferencias a lo mejor de algunos votos. Vamos a decir que entre el primero y el segundo lugar hay una diferencia del 1% y evidentemente el partido empieza a buscar alguna forma de anular votaciones recibidas en ciertas casillas con el único objetivo de hacer ganador al que estaba en segundo lugar. Y es Correcto. ahí en donde consideraría que la sociedad se preguntaría. Ahí demuestra molestia. Muy bien. Así es. Gracias, Rolando. Arturo Vidargas, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, profesor. Bien. Oye, cuéntame igual, una causa que tú consideres que la sociedad está muy molesta
de lo que pasa en las campañas electorales o lo que pasa, bueno, no campañas, el día de la jornada electoral. Algo que digas, esto es inconcebible que esté pasando. ¿Campaña o en elección ya directamente en la jornada? Pues bueno, uno de los temas que más se escucha es siempre de que se está haciendo la compra de votos o los mapaches electorales, Ok. que empiezan a surgir imágenes de que, pues sí hay casos en los 300 distritos que hay gente afuera de casillas en ciertas zonas y demás, pero pues ahora con las redes sociales, con un video, 2 videos, 3 videos, ya se puede asumir que toda la elección está igual, no puede ser que no es cierto, ¿no? Claro. Entonces, son como casos aislados, pero también no es que se deba de decir, no pasa nada, ¿no? Sino que sí se debe de atacar. Entonces, creo que mucha gente lo que piensa es que la autoridad electoral no está trabajando para erradicar ese tipo de cosas, cuando a veces ni siquiera ellos son los que tienen que estar buscando a los mapaches, sino más bien tendría que ser la fiscalía. Correcto. Y el discurso de los políticos es echarle siempre la culpa al organismo cuando ni siquiera demuestran qué función tiene la fiscalía, el tribunal y los organismos electorales, ¿no? Correcto, Arturo, muchas gracias. Pues sí, fíjate que otro de los grandes temas que preocupan es el dinero sucio en las campañas, ¿no? Es decir, dinero irregular. Por ejemplo, a mí me tocó en una época proyectar parte del asunto del Pemex Gate, seguramente ustedes habrán escuchado de él. Otro más que me tocó también trabajar, el de Amigos de Fox, el Fideicomiso Amigos, particularmente el Fideicomiso Amigos de Fox, donde eran financiamientos paralelos. Lo que se buscaba era, pues, no cumplir con obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Romper el principio de equidad de manera dolosa, ¿no? Porque hubo todo un sistema preparado para financiar de manera paralela los gastos del candidato presidencial, o la desviación de los recursos del sindicato de Pemex para una campaña también que no tenía por qué haber llegado ese dinero ahí. Entonces, cuando te enteras, por ejemplo, que un ciudadano, un militante quiere ser candidato de su partido, en muchas ocasiones le piden de 1 millón a 3 millones de pesos para sentarlo en la mesa a ver quién va a ser el candidato. Supongamos que sale candidato, pues ya pagó 1 milloncito de pesos. Luego el partido le dice, pero no va a haber dinero. Tú vas a tener que financiar tu propia campaña. Nosotros te vamos a mandar unos banderines ya medios reciclados y un par de gorras y las camisetas, pues que no mandamos a lavar de la última elección, pero ahí te las vamos a mandar. O las que ya nos sobraron, que no pudimos sacar, pues aunque tengan ya los colores todos así medio desvencijados y camisetas amarillas por el sol, pues esas son las que te vamos a mandar. Así que el candidato dice, ¿y dónde sacó la lana? Ni el Partido Nacional ni el estatal me dan la lana. Pues entonces tengo que empezar a ver de dónde financió mi campaña. Y como sé que 100,000 pesos son muy pocos para poder llevar a cabo todo este proceso de campaña, ¿no? De búsqueda del voto, pues entonces tengo que forzosamente defraudar la ley, decir que gasto, pero muy poquito, ¿no? Ya a mí me tocó en una ocasión cerca de mi casa, igual el cierre de campaña, desde las 3 de la tarde hasta las 9, 10 de la noche, ahí estaba la música, ya me fui a sumar a ver de qué se trataba, pues sí, era un cierre de campaña, había como unas 8 personas ahí con los instrumentos musicales y tal. Y por curiosidad accedí tiempo después a la página de fiscalización del INE y advertí, ¿saben qué? ¿Cómo reportó este partido ese gasto? 3,000 pesos. Los 10 músicos, 8 horas, 3,000 pesos. ¿Y saben qué fue lo peor? Que el INE le palomeó 3,000 pesos. Así que bueno, pues evidentemente hay todavía muchos errores en la fiscalización. Es imposible que el INE fiscalice todos los actos de los candidatos en tiempo real. Se va pues el de los más importantes, los más relevantes, y de los que no, pues se va en su apertura y en su cierre de campaña. Y todo lo demás, pues lo dejan a la buena y a la inventiva y a las quejas que puedan presentar los partidos respecto de los gastos que están realizando. Pero esto, ¿qué genera? Genera que llegue dinero sucio, dinero ilegal a las campañas
y esto genera compromisos con el crimen organizado, por ejemplo, ¿no? Hoy en día también sabemos que hay una influencia muy importante de la delincuencia dentro de los procesos electorales y de los resultados, ¿no? Como tal. Entonces ahí hay otro tema relevante que afecta a nuestra democracia. Hay un librito ahí que les recomiendo, se llama Dinero bajo la mesa, que demuestran que durante los años que hay procesos electorales, el Banco de México sextuplica o sextuplica justamente el flujo de efectivo en comparación con el año previo y el año posterior. ¿Qué significa esto? Pues que hay una corredera de efectivo por todos lados, maletas en aviones, ¿no? Bolsas, sobres. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas los partidos saben cómo funciona el tema. Y recuerden esta frase de hace muchos años que decían en un promocional de una obra de teatro, algo así, si no, al ver alguna de las, alguien de ustedes me podría asesorar, que decía, entre mujeres podemos destrozarnos o algo así decía, pero jamás hacernos daño, ¿no? Pues lo mismo pasa en el sistema de partidos. Entre partidos se podrán golpear todo lo que quieran, pero jamás van a permitir que se fracture el sistema de partidos, ¿no? Y entonces, si a uno le demuestran que lleva la maleta, pues seguramente el otro también lleva la maleta, ¿no? Y hay incluso seguramente hasta acuerdos con autoridades para que permitan y se hagan los de la vista gorda para que fluya este dinero por todo el país. Bueno, estos son elementos que pegan durísimo, que enferman a la democracia. Un poco lo que decía Omar hace rato, el tema de los estándares probatorios. Lo que hicimos en este ejercicio con Omar y Betty, pues justamente fue establecer estándares probatorios. Los estándares tienen que estar definidos antes de estudiar el caso. ¿Para qué? Pues para que la gente sepa en qué momento sí ya le hace convicción al juez dependiendo de los valores preponderantes o del reforzamiento de los valores que se buscan proteger. Y de esta manera entonces sí podemos entender que la expulsión del representante de una casilla, ¿no?, tendrá un estándar probatorio, pues Omar, de 8, 9 seguramente, ¿no? Porque aparte hay que vencer la presunción de la conservación de los actos públicos válidamente celebrados. Es decir, todos los actos están bien hasta que se demuestre lo contrario. Pero cuando hablamos del rebase de topes de gastos de campaña, cuando hablamos de financiamientos paralelos, cuando hablamos del crimen organizado, cuando hablamos de la mala o indebida selección o nula contienda interna de los posibles candidatos, ¿no?, por ejemplo, pues son temas que deben de resultar preponderantes para tener una democracia sana. Y por lo tanto, el estándar probatorio debería de ser menor. Porque simplemente vean el sistema de sancionador que maneja el INE. Pueden ser ustedes si no, pues luego les paso unos artículos que he escrito y vean cómo año con año se incrementan las sanciones, ¿no? Entonces, ¿qué parece? Que prefieren que me sancionen que cumpla yo con ciertos principios democráticos como la transparencia y la rendición de cuentas, por ejemplo, ¿no? En lugar de que estas sanciones provoquen que las conductas se desincentiven, es decir, ya no la voy a hacer, no, al contrario, pásame 3 rojas, 2 verdes y 5 más para llevar, ¿no? Porque si de eso se trata, y con eso, en una de esas llego al poder, pues bien valió la pena, compañero. Pero ¿qué tal si tenemos a Betty de jueza, ¿no? Nos va a decir, compañeros, con un 3 o 4, pelas, ¿no? Y no es por sancionar a la población que fue a votar, sino habría que encontrar las responsabilidades directas, ¿no? Y no simplemente castigar al pueblo con otras elecciones, donde igual y vuelve a participar el mismo colega. O sea, no, mejor hay que pegarle donde más les duele. A ver, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, el tema de las fotomultas, bueno, de las sanciones de tránsito, ¿no? Tienes 10 palomitas o como le llamen, ¿no? 10 y te quititas, o sea, vas bien, por cada infracción que tengas te van quitando una. Y ya cuando te quedan 3, pues ya a lo mejor te hacen una corrección o
hacen un señalamiento o ya pasas a una multa, y ya cuando llegas al punto que no tienes, pues te quitan la licencia. Y cuidado, porque donde te cachen sin licencia, pues es otra cosa que debería de ser muchísimo más grave, por ejemplo, cuando pasa en Estados Unidos o en Europa, ¿no? Entonces, de esta manera, si hay responsabilidades directas de los posibles infractores, pues yo creo que va a decir, no, vamos otra vez con la juez de hierro, doña Betty. No, hombre, pues nos va a meter guillotina a todos. Mejor no te arriesgues, compadre. Y entonces, ahora sí, tenemos un criterio de protección reforzada de valores y principios. ¿Por qué? Porque estamos conscientes del valor que hoy tiene la democracia. Y por eso es que metemos, desde mi perspectiva, para mí es gravísimo que nuestra democracia muera. Porque sin democracia no hay derechos humanos. Sin democracia no existen estas paredes de la caja que controlan el poder. No habrá jueces independientes. Y recuerden, si no hay juez independiente, no habrá posibilidad alguna de que respeten nuestros derechos. Si no hay jueces independientes, habrá corrupción. Y si hay corrupción, habrá impunidad. Así que podrán hacer lo que quieran de mi vida y de mis derechos, y no habrá nadie que pueda defenderme. Dense cuenta de la gravedad de no tener un régimen democrático y de avanzar, digamos, hacia vicios de regímenes que pueden provocar justamente una desestabilización, de llevarnos incluso hasta acciones o movimientos disruptivos de la sociedad frente a lo que hoy tenemos, que es nuestro sistema. Y decíamos que si el sistema de partidos políticos constituye una de las bases o pilares fundamentales de la democracia en México, porque así los construimos como tal, pues entonces yo requiero de partidos políticos fuertes, vibrantes, ¿no? ¿Por qué no repensar, por ejemplo, el tema del financiamiento político a los partidos políticos? Justamente. Por ejemplo, en el caso de Francia, los partidos participan con su dinero. Si llegas al 5% de la votación, tienes derecho a que te reintegren, ¿no? Ya una autoridad te reintegrará el gasto, pero sobre nota, compañero. No nada más se trata de que medianamente me trates de justificar ahí más o menos lo que gastaste y no gastaste, ¿no? Aquí es al revés. Entonces, ¿cómo funcionarían los partidos desde otra perspectiva? Adelante, Arturo, por favor. Tu micrófono, Arturo, no se escucha. Perdón, yo pensé que lo había quitado. Quería comentar sobre el tema de las candidaturas independientes y cómo el sistema, aunque pareciera que está abierto para que la gente pueda participar de esa manera, pues tienen aún muchas trabas para poder llegar a aspirar a algo más, ¿no? Sencillamente los requisitos para firmas y luego que si el uso de la aplicación, que si la pueden usar, digo, se busca usar la aplicación, por ejemplo, para garantizar que sí esté firmando la gente correcta, ¿no? Y evitar lo de los papeles, pero pues sí también es complicado porque son gastos que luego ni tienen los candidatos, ¿no? Es un gasto, mucho dinero que tienen que invertir y pues al final ya, si llegan a la campaña, se van quedando sin dinero, porque justo está de ahí en una parte del libro que sacó Lorenzo Córdoba y Ernesto Núñez, de lo de la democracia, y habla en una parte de que, por ejemplo, Margarita dejó la campaña porque se quedó sin dinero, o sea, ya no tenían dinero ni para pagarle al coordinador de campaña. Justo. Y fue así como de, pues, si alguien así puede quedarse sin dinero para una campaña, imagínense a alguien que no esté afiliado a algún poder fáctico o partido político, ¿no? Grupo de poder, que realmente sea como un liderazgo, digamos, popular, pero que no tenga todo el recurso económico para poder competirle, ¿no? A los partidos. Entonces, creo que con eso se blindan mucho los partidos también, de que simulan que sí hay apertura para los independientes y para incluso crear otras organizaciones electorales, pero políticas, más bien organizaciones políticas, pero pues
realmente todos se quedan en el mismo círculo, ¿no? No lo escuchamos, ahora tiene el micrófono. Ahora fui yo. Sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, la fuga que podríamos tener para evadir presión y encontrar otros mecanismos de participación que fue súper necesario, que les dio una bocanada de oxígeno a los partidos políticos, porque todos los teníamos hasta acá, fue el tema de las candidaturas independientes, ¿no? Entonces fue como una manera en que la sociedad dijo, bueno, vamos a ver si esta otra vía nos alcanza como para poder hacer o, digamos, tener un plan B, una opción B respecto de las candidaturas, ¿no? Que no sean de los partidos políticos. Adelante, Jonathan, por favor. Gracias, doctor. No quisiera dejar pasar el momento para comentar, siguiendo esta línea que usted había marcado, resaltar el hecho de que mi punto de vista, que solo es mi punto de vista, no quiere decir que consista en la realidad, es cultural. Nuestro problema de la democracia mexicana, recordar que venimos de la era de los tlatoanis, pasamos a una era de vasallaje en la conquista, se nos hizo la promesa de una independencia, pero vimos que fue cambiar una cosa por otra. Entonces, pues con Santana no fue muy diferente a una monarquía, ciertamente. Juárez hizo el intento ahí de una reforma, pero también pues fue constante su permanencia en el poder, que es lo que también se le puede criticar, ¿no? Porfirio Díaz, el mismo error, ¿no? De lo que combatía, pues lo cometió. Y le seguimos, ¿no? A llegar a la dictadura del partido hegemónico a través de cada 6 años cambiar a su representante para que la figura se debilitara, pero no el sistema, no el partido, hasta que finalmente se fisura, ¿no? A finales del siglo pasado. Y ahora vemos este intento. Yo creo que por eso sostengo esa tesis de que es cultural, porque debemos de incentivar verdaderamente en nuestro país esta cultura democrática. ¿Y por qué menciono esto? Porque se ha perdido la ideología. Usted mencionó que hace falta en esta parte, ¿no? De las elecciones. Yo creo que cada vez los partidos se han hecho más pragmáticos y hay más estos corrimientos hacia el centro, de posturas indefinidas, de que todos más o menos te presentan lo mismo y al electorado pues le cuesta encontrar esas diferencias de proyecto, de decir, bueno, me presenta esto, pero no suena muy diferente de lo que me dice aquel otro. Y entonces vemos esto que usted mencionó hace unas líneas pasadas, de cambiar todo para no cambiar nada. Entonces, lo que usted menciona fue muy acertado, porque ahorita me vino a la mente esa frase de vale más pedir perdón que pedir permiso, ¿no? Con esto de los financiamientos y de las fiscalizaciones. Entonces vemos que como no hay pues sanciones severas, graves, se sigue haciendo sistémico. Yo pienso que para evolucionar, para avanzar democráticamente, verdaderamente en nuestro país, a través de la cultura, de la educación, pero a través de primero ir modificando el sistema económico, porque la democracia puede existir en las clases medias o en las clases más acomodadas, pero sostengo que no en las clases más desfavorecidas o en las clases más pobres, porque no se ha cumplido con las necesidades básicas. Entonces ahí viene esto de que se les coopta o se les compra con una despensa o con una dádiva económica, ¿no? Porque ciertamente ellos piensan más en las necesidades apremiantes de comer ese día, comer esa semana, a pensar democráticamente, ¿no? Las tesis también de la doctora Janina Bell, que menciona, ¿no? Que la sociedad, el pueblo, no quiere ser consultado constantemente sobre temas de interés público porque no hay esa cultura, pero sí quiere hacerlo cuando las instituciones han fallado o no han cumplido su propósito. Entonces, ahí es cuando el pueblo quiere levantar la voz. Más que decir que el problema del desencanto de la democracia en general, que para mí la democracia representa algo más grande y más superior, yo diría que verdaderamente la crisis está en la democracia representativa, donde ya no nos vemos representados nuestros parlamentarios o nuestros representantes
porque no cumplen esos proyectos en los que, como usted dice, te prometen el cielo, pero pues nada más estaban en campaña, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está, a medida que la sociedad vaya cumpliendo sus necesidades básicas y se vaya educando, vamos a ir avanzando en esta situación democrática, ¿no? Muy bien. Creo que aquí, creo que aquí lo que tuvimos de ventaja fue que hubo una cierta consistencia o una cierta base que permitió que no hubiera estas fluctuaciones del poder como en las mencionadas repúblicas bananeras, ¿no? Eso es lo que nos hizo, a diferencia de América Latina, avanzar en otro sentido democrático. Entonces creo que sí tenemos grandes instituciones, vuelvo a repetirlo, como las que tenemos ahora, que se pueden mejorar, se pueden perfeccionar, y pues ser este equilibrio realmente, ¿no? Del poder. Yo creo que los mecanismos de participación ciudadana deben de ser fomentados, pero pues empezar, ¿no? Ahora sí que empezar desde la primaria, desde la secundaria, para que se vaya haciendo pues un hábito, ¿no? Muy bien. Más que algo que llega como novedoso, que vaya siendo algo que se vaya insertando en nuestra forma de vida, en nuestro estilo de ser y de participar. Gracias, doctor. Al contrario, Jonathan. Bueno, pues justamente con esto que platicamos, los voy a invitar a ver un video, que estoy casi seguro que algunos ya lo vieron, casi seguro, pero bueno, nunca está de más volverlo a ver, y sobre todo para quienes no han tenido esta oportunidad. Por favor, estén muy atentos y me avisan si es que no se escucha, por favor, ¿eh? It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual.
and we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life, and we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. All that we... Bueno, ¿a qué viene cuento este video? Pues justamente a ponerles un reto a ustedes. ¿Realmente es muy complicado tener procesos democráticos? Somos 30, algo más o menos 30 compañeros aquí en este grupo, compañeras y compañeros. El reto que les quiero poner es que al final de su taller, de su diplomado, veamos qué tan complicado es construir una pequeñísima sociedad democrática sobre un punto determinado. Ya sabemos cuáles son los 4 elementos para considerar que tenemos democracia sustantiva. Primero, poder elegir a nuestros representantes. Segundo, que realmente nuestro voto sea efectivo. Tercero, tener la posibilidad de respetar a todas las personas y sobre todo a quienes piensan diferente respecto de algo. Y lo más importante, quiero probar si ustedes tienen la capacidad de construir un acuerdo, uno solo, con todo el grupo, con la disidencia, ¿no? No nada más ir, sí, ya aprobamos todo, vámonos por unas tacos y se acabó. No. Porque si de lo contrario fracasamos en este experimento de 30 personas, ¿cómo puedo yo exigir que tengamos democracia en un país de más de 100 millones de habitantes? Entonces, ¿cuál podría ser uno de los proyectos? Así que lo primero que tendrían que hacer ustedes es pensar en algún proyecto que pueda servir en común y de mejora, no de este grupo, sino para una sociedad a las cuales ustedes se quieren dirigir. Podría ser tal vez crear una página, una red social donde haya 4 o 5 personas, ¿no? Que cada X tiempo puedan subir una información, 2 tweets o 4 tweets a la semana con alguna información relevante, alguna infografía. Y puede ser, por ejemplo, quien se encargue de las autoridades electorales, otro que se encargue del tema de los partidos, a lo mejor otro que se encargue de la ciudadanía en términos generales, de grupos en una situación de vulnerabilidad. No lo sé. Se me ocurre pensar esto. A lo mejor alguien quiere hacer algo más allá. Y es que estas fugas, digamos, de participación directa, nos dan la oportunidad de sentirnos importantes, no solamente esperar qué viene de los partidos políticos y qué exijo de ellos. Lo importante de vivir en democracia es que sea una sociedad democrática y en la medida que nosotros creamos y podamos vivir bajo estos términos, entonces nos vamos a convencer de que sí podemos asumir el control de los partidos políticos, entre comillas, ¿no? Evidentemente, porque no son propiedad de la dirigencia. La Constitución señala que son entidades de interés público. Y si es de interés público, yo estoy preocupado y me debo de ocupar por tener, pues, ese pilar sobre el que se sustentan mis procesos democráticos lo más fortalecido. No puedo tenerlo enmohecido ni enfermo, porque si no, tendría yo una democracia también enferma. Es un reto que les pongo. Ustedes sabrán si fracasamos en la democracia en un pequeño grupo de 30 personas. Y entonces, ojalá me demuestren que sí se puede y eso me generará las esperanzas necesarias, pues para pensar, imaginarme que realmente sí se puede llegar a hacer algo. Entonces, estos mecanismos o instrumentos de participación ciudadana que son como estos pequeños escapes donde la sociedad no encuentra representación, no encuentra resonancia en las autoridades para que entiendan cuáles son estos valores preponderantes que debiéramos de proteger, de cuidar y de reforzar su protección. Existe el plebiscito, el referéndum, la consulta ciudadana, la consulta popular, la iniciativa popular,
el presupuesto participativo, por ejemplo. Y entonces, pues esto nos da pequeños espacios de intervención para la toma de decisiones. Les pongo como ejemplo, cuando llegué a Monterrey como magistrado de la sala regional, digamos en la zona, en el fraccionamiento donde renté la casa, para esas épocas estaba la gente, mis vecinos muy emocionados en muchas juntas, ahí en el parque muy bonito, ya después de las 7:30 de la noche que ya bajó el sol, y entonces pues ya me fui a asomar a ver de qué se trataba el tema, y igual me quieren recibir, ¿no? Un pastelito, alguna cosa, no, nada de eso. Estaban discutiendo qué iban a hacer con el 20% que les devolvía el municipio por haber pagado en tiempo y forma su predial. Es decir, si el 80% de esa comunidad o ese fraccionamiento, colonia, pagaba en tiempo y forma su predial, le iban a devolver el 20% o el 25%. Y entonces ya tenían la lana. Y decía, no puedo creer que esto pase aquí. Pues sí, forma parte de cómo la sociedad se involucra en pequeñas decisiones que nos importan. Y como decía Jonathan, bueno, pues están preocupados por sobrevivir en el día a día. Estoy de acuerdo. Como todos nosotros, hay que sobrevivir el día a día también. Pero bueno, ¿cómo logramos ponernos de acuerdo sobre un tema? Y el tema tenía que cumplir algunas pequeñas expectativas. ¿Cómo? Pues se trataba de mejoras de tu comunidad. Entonces así había proyectos de pintar la barda, había proyectos de poner juegos infantiles, riego automático, meter los cables de teléfonos subterráneos, no saben, cualquier cantidad de proyectos que se pueda imaginar, ¿no? Que si una canchita de básquet, que si una policanchita, en fin, lo que ustedes se puedan imaginar. Creo que por ahí hasta alguien propuso jueves de cine, ¿no? Para poner un proyector y que hubiera sillitas y ya saben, ¿no? Una fogatita y generar comunidad, ¿no? Algo así. La verdad es que se me hizo padrísimo. Y en esas épocas, casi todos los fraccionamientos cumplían con sus obligaciones en tiempo y forma porque había un compromiso de regreso del municipio para poder hacer proyectos que además apoyaba con recursos, digamos, humanos, ¿no? Si se necesitaban quien fuera jardineros, albañiles, pintores, no sé qué, pues el municipio ayudaba también con eso para lograr el objetivo. Hoy que tenemos, por ejemplo, el tema del presupuesto participativo en muchos estados o muchos municipios, tiene un gran problema. El gran problema es que tienen que presentarse proyectos que cumplan con ciertos requisitos que a veces es muy difícil lograrlos, ¿no? Entonces, ¿qué se requiere? Por ejemplo, ustedes podrían ponerse de acuerdo en construir una especie de consultoría de proyectos del presupuesto participativo de cualquier estado. Y entonces podrían invitar a charts, a gente que es experta o que gente que ha trabajado en estos temas para saber cuáles son las especificaciones técnicas que ordinariamente deberían de solventar esto, por ejemplo. ¿Y esto a dónde me lleva? Pues justamente a que su participación, ¿no? Provoca estos espacios justamente de que la sociedad pueda ser escuchada, pueda tener esta resonancia, su voz tenga esta resonancia en las autoridades y logre tomar decisiones cuando se encuentra en una brecha abismal entre partidos políticos de autoridades y sociedad. Mientras más profunda y más lejana se haga esta brecha, pues es más lógico que encontraremos, primero que nada, una gran cantidad de recursos públicos que ocupen las autoridades, ¿no? Para tratar de decir, hey, ciudadanos, aquí estoy. ¿Y cómo? Pues ahora con palabras sencillas en la sentencia, con vocabulario ciudadano que nos entiendan, ¿no? Con pagar publicidad en redes sociales, hacer esto, hacer el otro. Ya no saben tampoco las autoridades cómo llamar la atención del ciudadano para acercarlo como tal. Evidentemente los partidos no mueven ni un dedo, al contrario, ¿no? Parece que se esfuerzan todos los días por hacer más profundas estas diferencias y este alejamiento con la ciudadanía.
Entonces, bueno, ahí, digamos, si amasamos, subimos el primer proyecto, bueno, pues ya abrieron lo que ustedes consideraron, y el segundo podría construirse, digamos, ahora en términos de la manera como puede participar la sociedad de manera directa y que pueda a su vez, ¿cómo se llama? Tomar decisiones en las que las autoridades no les permiten intervenir. Entonces, fíjense, la mayor parte de los proyectos que se presentan por parte de la ciudadanía son rechazados porque no cumplen especificaciones técnicas. Y la autoridad no se esfuerza en orientar cómo deben presentarse esos proyectos o qué requisitos deben cumplir. Así que creo que podría ser una excelente contribución de ustedes, justamente, para poder canalizar esa representatividad que le hace falta a la sociedad. Y sirva como ejemplo algunos estados y municipios de Brasil, donde la gente acude más a estos mecanismos de representación directa, de democracia directa, que a las propias elecciones. Entonces es una estrategia también de los políticos y las autoridades. A ver, bueno, podemos resolver muchos problemas de la ciudad. ¿Cómo? A través de estos mecanismos. Igual y nos tardamos creando leyes, pero somos pragmáticos. ¿Y pragmáticos en función de qué? De entender cuáles son los valores y principios que hoy requiere la sociedad, que debamos de proteger de una manera decidida como tal. Y entonces la gente se vuelca, así, escúchenme, se vuelca para participar en esto, porque además saben que es un espacio donde realmente se les escucha, se les atiende y donde se ejecutan sus decisiones como tal. Ahora bien, en la parte que yo ya parte final, quisiera yo justamente tocar con ustedes, tiene que ver, permítanme un segundito, voy aquí a abrir. Déjenme ver un segundito. Aquí hablé. Bueno, por ejemplo, puede ser, digamos, hay tres vertientes, tres grupos importantes que viven en una situación de vulnerabilidad. Entonces, digamos, podrían poner un acento específico en este proyecto que ustedes ojalá pudieran construir y que tiene que ver con grupos de comunidades indígenas o de pueblos originarios o afromexicanos. El segundo puede ser para adultos mayores y el tercero puede ser para personas que sufren una discapacidad, ¿no? Bueno, yo digamos donde quiero centrar el tema es en esta parte, en este grupo en cuanto al tema de la discapacidad. Y si me permiten brevemente voy a ver si puedo abrir aquí una presentación que me hicieron favor de compartirme. Y nada más un segundo para ver aquí cómo. Un segundito. Ay, es que esto de la tecnología con su servidor es complicada. Ahí se ve la presentación. ¿Sí? Perfecto. Bueno, desde aquí le agradezco mucho al profesor Luis Octavio Vado que me ha hecho el favor de pasarme esta presentación y que tiene que ver con el derecho a la consulta de las personas con discapacidad, ¿no? Pues mire, básicamente hay un par de sentencias
que el Tribunal Electoral ha emitido y que de alguna u otra manera, como ustedes saben, tocan el tema indígena, tocan el tema de los adultos mayores, de la infancia y también con personas con discapacidad, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos lograr que exista una consulta popular, ¿no?, donde se fijen nuevos mecanismos y nuevas regulaciones para algunos de estos grupos en situación de vulnerabilidad? Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Bueno, pues de entrada hacer un análisis técnico, jurídico, político, social, de cuáles son los principales problemas que presentan estas comunidades en términos generales, ¿no? Y cómo buscar incidir en mejorarles su vida, ¿no? Sus propias condiciones como tal. Así que bueno, pues se pueden utilizar estos mecanismos de consultas populares o estos mecanismos de participación democrática directa para lograr ciertas ventajas y ciertos beneficios para la población. Por lo tanto, se sugiere que haya primero que nada una convocatoria pública, ¿no? Y esta convocatoria pública puede ser, dependiendo de la legislación, puede ser impulsada por la propia ciudadanía, ¿no? Hay que hacer este análisis tanto de lo jurídico, digamos, de los lineamientos jurídicos nacionales, como de las convenciones internacionales, para que ubiquemos más o menos cuál ha sido el desarrollo que ha tenido, por ejemplo, en la Convención Americana o que han tenido en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que han buscado que se regule de mejor manera estas condiciones para la población. Por lo tanto, bueno, pues se tiene que generar la difusión que sea correspondiente para el efecto de que se pueda llevar a cabo este procedimiento como tal. Por ejemplo, me voy a centrar ahora en el artículo 3 de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. ¿Se alcanza a leer bien o está muy pequeña la letra? Sí, se ve. ¿Sí? A ver, déjenme ver si le pico por acá, a ver si... No, ya vale, ya. Creo que ahí ya me perdí. Bueno, ¿qué dice el artículo 3? Señala que es una obligación del Estado, fíjense bien, es una obligación del Estado, de los estados, adoptar medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran a continuación sin que esta lista sea taxativa o meramente limitativa, ¿no? Por ejemplo, medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las autoridades gubernamentales y o entidades privadas en la prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades tales como el empleo, el transporte, comunicaciones, vivienda, recreación, educación, deporte, el acceso a la justicia y los servicios policiales, las actividades políticas y de administración. La Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad nos señala: discapacidad es la consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación en una persona que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Discapacidad física es la secuela o malformación que deriva de una afección en el sistema neuromuscular a nivel central o periférico, dando como resultado alteraciones en el control del movimiento y la postura, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Discapacidad sensorial
es la deficiencia estructural o funcional de los órganos de la visión, audición, tacto, olfato y gusto, así como de las estructuras y funciones asociadas a cada uno de ellos, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, puede impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Discapacidad mental se define como la alteración o deficiencia en el sistema neuronal de una persona que, aunado a una sucesión de hechos que no puede manejar, detona un cambio en su comportamiento que dificulta su pleno desarrollo y convivencia social, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, impide su inclusión plena y efectiva. Discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas tanto en la estructura del pensamiento razonado como en la conducta adaptativa de las personas, y que al interactuar con las barreras, bueno, ya saben, esta parte de que le impide su inclusión plena y efectiva. ¿Cuáles son, por ejemplo, algunas medidas que han tomado las autoridades electorales, por ejemplo, para generar la inclusión plena y efectiva de estos grupos en situación de vulnerabilidad? Por ejemplo, ya existen boletas braille, existen actas braille, por ejemplo, en el Tribunal Electoral, en el área de su biblioteca, por ejemplo, existen equipos de cómputo especiales para personas con algún problema de disminución visual, por ejemplo, o que son ciegos, y también hay impresoras braille. Entonces pueden llegar y solicitar la impresión de algún documento, ya sea de internet o de algún libro como tal, de los que tenemos, y se les puede entregar en braille, por ejemplo. Los canceles, bueno, que se ocupan también para las elecciones, para la gente de estatura baja, también ya hay, digamos, esta posibilidad de inclusión. Algunos clips, sellos, en fin, algunos temas que ya se han ido verificando. Embudo en las urnas, es decir, porque pues luego pues las personas ciegas no ubican dónde está la ranura, ¿no? Para poder meter, y pues esto dificulta, ¿no? Y no te hace sentir menos, ¿no? Pues en relación con las otras personas, y pues se trata de generar condiciones de igualdad. Así que bueno, hay un embudo para las urnas para que ahí sea más fácil que pueda colocar, y también existen etiquetas braille, accesos preferentes a los centros de votación, la inscripción en el listado relativo también a una discapacidad física, motora y visual, pues para darle las facilidades correspondientes, por ejemplo. Y pues yo entiendo que este tipo de cosas se agradecen y nos hacen sentir a todos, pues, con los mismos derechos y con la misma inclusión. Bueno, aquí viene, bueno, una sentencia en la que el tribunal, a pesar de que se hacen cuestionamientos que están relacionados en una publicidad, que están relacionados con con unas caricaturas, ¿no? Y con un promocional, pues a veces los tribunales electorales no se ocupan de, digamos, de ver todo esto que señala la Convención Interamericana de Protección a las personas con alguna discapacidad. Entonces, a ver, veamos que si nuestra sociedad está esperando la respuesta de partidos políticos y candidatos, pues amigas y amigos, sigamos sentados porque no va a llegar. Entonces tenemos que ser proactivos, ¿no? Y en ser proactivos, pues implica, por ejemplo, pues ir estableciendo estas pequeñas comunidades democráticas, que a partir de las reglas del juego que hoy en día tenemos, podemos encontrar los cauces naturales de participación y realmente de transformación de historias, de transformar realidades. ¿Y por qué no centrarnos en alguna de estos grupos en situación de vulnerabilidad, con lo cual nos hace corresponsables también como sociedad
de intentar hacer algo más por nuestras comunidades. Si así nos sentimos nosotros, como nos sentimos, imaginemos aquellos grupos en situación de vulnerabilidad. Entonces, la idea es ser inteligentes y jugar con las reglas que tenemos. No necesariamente tenemos que ser disruptivos ni en las redes sociales, ni tratar de decir yo ya no vuelvo a votar en mi vida. No. Es como cuando le quitas el celofán al juego de mesa, ¿no? Hay que leer las instrucciones. A mí me da mucha risa cómo digo, yo ya no soy partidario del fútbol, ya hace muchos años que ya no creo en el fútbol, como dirían, ya no creo en los hombres, yo ya no creo en el fútbol. Entonces, a mí me daba mucha gracia, o ahora tal vez me da más gracia que antes, ¿no? Ver cómo mis hermanos o mis amigos le gritan al televisor, y yo no sé si en algún momento de su vida realmente ellos piensan que el jugador realmente se barrió porque le gritaron, ¿no? O él dio pase al extremo derecho porque él, mi amigo, lo vio, ¿no? Ahí está clarísimo, ahí, qué bueno, yo lo vi venir por ahí. Y le gritan al televisor, estoy seguro que yo también le grité al televisor, ¿no? Y el árbitro seguramente me volteó y me mentó la madre, ¿no? Por lo que estaba yo insinuando de su actuación. Pero todos somos expertos en el fútbol, ¿no? México es un país de expertos del fútbol, de opinólogos del fútbol, que si fue mano, no fue mano, que si todo. Y cuando les pregunto si alguna vez en su vida han tenido en sus manos el reglamento de aquello que se llama fútbol, pues dicen, pues no, pues la verdad que no. Oye, ¿has leído siquiera 5 artículos del reglamento? Bueno, el primero siquiera. Pues no. Pero hay algunos que dicen, claro, fue la regla número 18.77 del offside, ¿no? Del fuera de lugar, que en su vida han leído ni van a leer, pero hasta dicen el número del artículo porque seguramente alguien lo escucharon en la televisión. Entonces, ¿cómo podemos decir que somos expertos y disfrutar un juego si ni siquiera realmente conocemos las reglas del juego? Mi pregunta es, ¿conocemos las reglas del juego democrático? Pues a veces no. A veces pues nada más ahí más o menos de lo que nos vamos enterando y las quejas y lo que me dicen. Pero ¿esto a qué me obliga? A que debo ser más inteligente que el sistema en el que vivo. Y el sistema tiene reglas. Tengo que aprender a jugar con las reglas y ganarle al sistema. La manera como puedo encontrar espacios de participación directa para decidir cosas que importan a la sociedad, pues justamente es a través de estos mecanismos de participación directa que podemos impulsar como ciudadanos. Y si vamos armando más células de comunidades democráticas, pues seguramente, ¿no? Hay algunos que están en el Estado de México, otros que dijeron que estaban en Guerrero, otros, bueno, ¿por qué no empezar a armar células, pequeñas células de comunidad democrática en torno ya a un proyecto mayor? Y es que la idea es tratar de ver en este experimento si hay esperanzas de que bajo las condiciones como las que tenemos pueda surgir, como la esperanza de las candidaturas independientes, una opción real a las candidaturas o al sistema de partidos políticos. Solo así la comunidad unida, la sociedad unida, podrá hacer frente justamente a todos los embates que puedan venir en contra de la democracia. Entonces hoy, compañeras y compañeros, así como como una muy buena película que siempre me ha gustado es la de 300, ¿no? Que nos recuerda una de las batallas más épicas, la madre de todas las batallas. Ustedes están invitados a ser sus generales de la madre de todas las batallas, que es proteger a la democracia. ¿Y se acuerdan? Para quien no sepa, en esa historia, pues, lo que nos quieren representar es la batalla de las Termópilas. Una batalla donde los espartanos, 300 espartanos o algo así, ¿no? Más que menos, pero bueno, lo importante era cerrar los números. 300 espartanos deciden hacerle frente a ejércitos de Oriente, al ejército de Jerjes.
Y esta, digamos, esta oportunidad a sabiendas de que van a morir en la batalla y que esto representa un gran honor, no que esto, por eso quiere decir que ustedes vayan a morir en batalla, ¿eh? No. Pero bueno, hay que caer de cara al sol, ¿no? Y entonces, fíjense bien que ellos lucharon, no solamente, pues sabían que iban a morir, alguien les decía, oye, pues ya negocia, ¿no? Pues ya, o sea, ¿como para qué? ¿Nos vamos a morir? Dijeron, no, a ver, démonos cuenta lo que hemos luchado para mantener este estilo de vida que tenemos, para llegar a este estilo de vida que se llama libertades. Y queremos mantener este estilo de vida de libertades. Entonces, ¿por qué vamos a luchar y por qué, en todo caso, moriríamos? Por mantener un estilo de vida. Por tratar de tener al mejor médico para mantener mi estilo de vida en términos de salud y de actividad física e intelectual. ¿Por qué tengo que conformarme con el peor o el menos peor de los partidos o de los candidatos, si también lo que está en juego es mi estilo de vida? Entonces, luchemos por nuestro estilo de vida. Y hoy están siendo convocados e invitados a sostener la madre de todas las batallas, que es defender el estilo de vida de la democracia y de lo que representa para cada uno de nosotros. Y así que, ¿cuáles van a ser, digamos, sus coroneles, sus parte de sus ejércitos? Pues no va a ser el flojo, el que diga, ay, sí, luego te hablo y nunca te habla, ¿no? El que dice, voy a hacer mi tesis y nunca hace la tesis. El que, pues ese no puede estar convidado a formar parte del selecto grupo de 300. Así que, dentro de sus amistades, busquen quién sí puede sumarse a este esfuerzo, que ojalá alguno o todos pueda ir encabezando. Buscar quiénes pueden formar parte de estos 300 mujeres y hombres que estarían dispuestos a organizarse, a dar un espacio de su tiempo, de su vida, con un proyecto específico. Ahí ya lo tienen. Personas con discapacidad. A lo mejor ese es el gran proyecto, y mientras hay que trabajar 2 pequeños proyectos para ver, dicen, echando a perder se aprende. Bueno, la curva de aprendizaje. Ahí vamos. El primer proyecto, ¿qué es? Sacar algo en redes sociales de manera conjunta. El segundo proyecto, ya que lo logramos y lo mantenemos, probemos a 2 meses. Bueno, pues el siguiente proyecto será esto. En diciembre nos volvemos a sentar. Además, para echar un ponche navideño, nos sentaremos justamente así como estamos frente a nuestras cámaras para ir platicando de nuevos proyectos, someterlos a votación libre, secreta, directa, ¿no? Y a partir de ahí empezar a establecer otra forma de vida y otra, la verdad, otra comunidad que hoy, la verdad, quiero que decirles, hoy queremos muchos participar, pero a veces tampoco encontramos ni a estos ejércitos, ni a estos intereses de tratar de defender la democracia, porque no tenemos muy claro ni siquiera el valor que nosotros le queremos dar a la democracia. Queridas compañeras y compañeros, para mí ha sido un verdadero placer estar con ustedes. Otra vez se nos agotó el tiempo. Estoy casi seguro que nos volveremos a ver a la vuelta de la esquina. Tienen mi correo electrónico, ruben.becerrar@te de tribunalelectoral.gov.mx, y también me encuentro en la red social de Twitter como @rubenbecerra, RB de Victoria, ¿no? Y pues ojalá yo me sumo a los 300 si es que alguien también se anima. Pues muchas gracias y les deseo que tengan muy buena tarde y nos vemos muy pronto. Mañana me parece, creo que también tenemos jornada. Lo que no sé muy bien, voy a definir con el maestro Vado si él va a estar toda la tarde, bueno, toda la jornada con ustedes o solo un ratito nada más. Pero bueno, ya se los comentaremos. Qué amable. Gracias, Alejandro. Muy gentil por tus comentarios. Pues la verdad es que ustedes son los que hacen esta retroalimentación y la verdad es que estuvo padrísima. Creo que fue una jornada exitosísima, una retroalimentación increíble, de verdad. Como siempre, muchas gracias por sus participaciones. Y pues, nos vemos pronto.
Muchas gracias. Gracias. Al contrario,